Todos conocemos a Puerto Eten en verano, pero ¿qué pasa cuando se va el último turista? La ciudad entera se apaga. Analizaremos los datos de Puerto Eten para descubrir cómo su propio diseño urbano obliga a su gente a huir de la ciudad. En 1867 se hace la inauguración de la estación ferroviaria. Se expande en 1922 y luego en el 61 recibe una patada del maretazo. Antes Puerto Eten era el corazón del ferrocarril. Funcionaba para mover dinero, azúcar y personas, no para ser una ciudad dormitorio. Fue en 1970 que el puerto cerró operaciones. Y es ahí que le arrancaron su motor económico de golpe y no pusieron nada en su lugar. Las naves industriales quedaron vacías, los ferrocarriles se oxidaron y los trabajadores se quedaron sin sustento. Solo entonces la ciudad se convirtió en un dormitorio. Porque como no había trabajo local, no le quedó más a la población que empezar a viajar a Chiclayo para sobrevivir, usando Puerto Eten solo para ir a dormir. Luego en el 84 llegan los chinos y los malangos a migrar. En 2003 recibe otra patada por parte del fenómeno del niño, ya que te fregó las calles en Chiclayo. Y a partir del 2014 que tiene una expansión urbana y también una expansión del malecón. Vamos con su condición climática. El medio ambiente aquí no es solo un paisaje para la foto, es una amenaza silenciosa. Observemos los cortes del terreno. La ciudad es prácticamente plana, con algunas distinciones en el lado sur. En sus alrededores encontramos más altura, como vemos en esas líneas curvas. A más líneas, más sube. Suena fácil construir, ¿verdad? No exactamente. Cuando el fenómeno del Niño golpea, el agua no tiene por dónde fugar. La ciudad entera se convierte en una piscina estancada de barro. Entrevistamos a una señora en la zona. Nos dio el dato más crudo. Cuando el agua sube, los vecinos literalmente abandonan sus casas y huyen a Reque para salvarse. La propia naturaleza los desaloja y cuando no llueve, el mar ataca por el aire. El viento empuja la salinidad hacia el centro y el salitre se come vivas a las casas de ladrillo. Sumado al riesgo latente de tsunami, el diagnóstico es brutal. Puerto Eten no es solo una ciudad dormitorio con la economía apagada, sino un territorio hostil que pudre la infraestructura y termina expulsando a su propia gente. Hablemos del flujo peatonal. Imagina que estás organizando una fiesta y te das cuenta que los únicos invitados están amontonados en la puerta, esperando el taxi para que se vaya. Tu fiesta es tan mala que obligas a todos a que se larguen de tu lugar. Es así como se siente caminar por Puerto Eten un martes por la mañana. Miremos qué pasa en una mañana cualquiera. Las líneas rojas nos muestran dónde hay gente y el resultado es incómodo. Solo hay 3 puntos de vida: la puerta del único colegio, el paradero de colectivos para escaparte a Chiclayo y unos cuantos comerciantes armando sus puestos en el malecón. ¿Qué pasa con el resto de las calles? Apenas hay personas allí. Es un desierto. La mayoría de estas personas son adultas. Pero ojo, no es que estén paseando, están haciendo cola para irse. Y podemos observar cómo la arquitectura también es causante de ello. Fijémonos en los cortes de las calles. Hay pistas enormes y veredas mínimas para las personas. Solo en una recta de la ciudad hay equipamiento urbano para que te sientes y disfrutes de la sombra. Pero ¿qué pasa con las otras calles? No existe la vida de barrio. Es una ciudad donde nadie camina para encontrarse, sino para irse. Ahora, si es que nos dirigimos a la tarde, la cosa empieza a dinamizarse un poco más. La única zona viva es el malecón. Ahí está la gente, mirando el mar, disfrutando. Piensa en esto: si es que nosotros llegamos a Puerto Eten, nuestro único objetivo es ir al muelle o ir al malecón, ir a la playa. No estamos ahí por otra cosa. El problema es el resto del mapa. El centro de la ciudad sigue en blanco. Nadie entra por la tienda. Y saben lo peor, que la mayoría de esos adultos que se ve en el gráfico ni siquiera viven ahí. Son visitantes. Llegan, usan la ciudad como balcón y cuando el sol baja, toman foto del sunset y se van directo al paradero para regresar a sus casas. Está diseñada para que tú alquiles y luego te vayas. Si bien hay personas ancianas y personas adultas que recorren por allí en el parque, son muy escasas. La mayoría de personas en invierno solo están refugiadas en sus casas porque no soportan el frío del lugar. Si no logramos que el diseño de las calles jale a esa gente desde el malecón hacia adentro para que consuman, la ciudad seguirá sin ganar un solo sol de sus propios visitantes. Incluso los locales comerciales se inactivan por este monopolio del malecón. Ahora pasamos al turno de la noche. Cuando cae la noche, una ciudad normal enciende sus luces y la gente sale a cenar. Aquí no pasa eso. Se convierte en un pueblo fantasma, donde uno que otro local está activo. Lo demás es como si estuvieras en los backrooms, así de intimidante porque no quieres recorrer otra calle. La incertidumbre de qué podría estar pasando al ser esta ciudad muy tranquila te pone muy nervioso. Las únicas pequeñas señales de pulso están en el malecón, en el parque principal Almirante Miguel Grau, en los paraderos
recorridos de la avenida. ¿Y quiénes están ahí? El gráfico de personas nos da la respuesta. La barra de jóvenes se dispara, mientras que los adultos desaparecen. Lo que estamos viendo en estas fotos son los últimos visitantes jóvenes apurando la noche en la playa, esperando su combi para afogar. De hecho, cuando cayó la noche nosotros hicimos lo mismo. Estábamos muy desesperados en si estará o no estará una combi para largarnos de Puerto Eten. Mientras tanto, los adultos locales que llegaron agotados de trabajar en Chiclayo o Monsefu ya se encerraron. Estas calles se quedan oscuras y vacías. De noche, Puerto Eten te confirma que no es una ciudad para vivirla. Los de afuera vienen a ver el atardecer y los locales solo llegan a cerrar la puerta y dormir. Esto es en cuanto a los peatones, pero ¿qué pasa con los vehículos? Te darás cuenta que las calles de Puerto Eten no están hechas para pasear, son una cinta transportadora para escapar. Miremos los mapas de la mañana, la tarde y la noche. El patrón es idéntico. El flujo pesado y los nudos de congestión están clavados en una sola arteria, la calle San Martín. ¿Y qué vehículo es el rey absoluto? La combi, no el auto particular, no el mototaxi interno, la combi que te saca de la ciudad. Si analizamos las vías, nos encontramos con una obviedad. San Martín es la ruta de fuga masiva. Luego está la vía departamental de Diego Ferré que te conduce a Reque. Y luego la García y García. Solo funciona para que acerque a los foráneos al malecón. Esta congestión que observamos no es el tráfico de una ciudad viva y comercial, es el embotellamiento de una ciudad dormitorio desesperada por vaciarse. Todo el asfalto le sirve a la combi. Ahora, ¿qué pasa si miramos cómo la gente se mueve aquí? Los paraderos en Puerto Eten no están pensados para conectar la ciudad, son vías de escape. Te largas de ahí si quieres. Miremos la gráfica. En las mañanas, la cantidad de gente tomando combis hacia Chiclayo o Reque revienta. Es una fuga masiva. Toda la fuerza laboral sale disparada de la ciudad porque aquí simplemente no hay donde trabajar. Pero veamos en la tarde y noche. La línea se desploma. La ciudad se apaga por completo. Los paraderos principales funcionan como si fuera una clase de aspiradora gigante. Te absorben en la mañana para ir a trabajar a otro lado y te escupen en la noche solo para que vayas a dormir. ¿Dónde está el movimiento interno? Unos cuantos mototaxis que apenas sobreviven, movilizando a uno que a otro visitante a la playa, y eso que se pueden ir caminando. Es por esto que Puerto Eten no está funcionando como ciudad. Su transporte no está diseñado para que te quedes a hacer tu vida o gastar tu dinero ahí. Está diseñado para que te vayas rápido. La gente se va disparada de Puerto Eten. ¿Y cuánto crees que les toma de tiempo? De Puerto Eten a Eten son 6 minutos. De Puerto Eten a Monsefu son 12 minutos. Y de Puerto Eten a Chiclayo son 25 minutos. Es así que el comercio local jamás despegará. Uno de los siguientes factores es la altura de edificaciones. Piensa en esto. Puerto Eten es una ciudad que creció pegada al suelo. El 75% de las casas son de un solo piso. Una ciudad tan horizontal que incluso el antiguo pasaje del tren que cruza todo el centro está lleno de casas antiquísimas, donde los locales llevan viviendo generaciones enteras. Todo el tejido es chato, denso y tradicional. Y las elevaciones nos confirman un patrón de fachada. Tanto en esa calle San Martín como en la calle Libertad, en el puesto de control de Puerto Eten donde está la iglesia, es que encontramos casas de colores, con un previo o un retranqueo antes de que ingreses a la vivienda. Pero de la nada, caminas por Ribera del Mar o García y García y aparecen estos gigantes de concreto de 5 pisos rompiendo todo el paisaje. Son torres construidas exclusivamente para el turista de verano y que pasan completamente a oscuras los otros 9 meses del año. Cuando los turistas se van, esos edificios son solo monumentos del abandono. De hecho, en nuestras entrevistas nos han mencionado que las fachadas eran las únicas rentadas, no las partes de atrás. Y después, cuando los turistas se van, no hay nadie viviendo allí. Piensa en esto. ¿De qué vive una ciudad cuando los turistas regresan a sus casas? ¿Que observamos este nuevo panorama? La respuesta es aterradora. Casi nada. Fijémonos en los puntos del plan. La inmensa mayoría de la economía de la ciudad son restaurantes y están amontonados en el borde, o sea, en el malecón y la calle Diego Ferré. Esto no es una economía real para el vecino, es un negocio de 3 meses de verano. Si nuestra ciudad solo nos ofrece trabajo de fin de semana para atender al foráneo, ¿qué hacemos un martes por agosto para pagar la luz? La verdadera chamba local está en el mar. Tenemos pescadores abandonados por el sistema, porque para vender deben transportar su pesca hasta el terminal de Santa Rosa o a Ciudad de Eten, pero no hay un transporte logístico que los apoye. Si no cuentas con embarcación, te toca dejar tu red amarrada al muelle por 24 horas, volver al día siguiente en ese frío colosal y ver cómo te las arreglas para llevar tu producto. Aquí
es donde se conecta todo. Por eso las combis de la avenida San Martín están llenas de gente huyendo a Chiclayo cada mañana para conseguir trabajo. Y no solo trabajo, sino también por la educación y por la salud. Si es que alguien se enferma de gravedad, los locales dicen que ya se muere en el camino, ya que la única posta de salud es de primer nivel y solo te atiende de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y luego en el sector de educación, un equipamiento educativo que se supone que es para la secundaria, pero que no puede abastecerlos. Así que solo tiene a primaria y solo un aula de secundaria. Mayormente la gente de secundaria se va a otros lados, se va a Chiclayo, se va a Monzefú a estudiar. Y peor los universitarios. Esa ciudad también te aparta por sus bordes. Hay pocos bordes estimulantes, como es el malecón o grandes ventanales, porque la mayor parte de los bordes de la ciudad o son ciegos o son regulares, es decir, un muro de ladrillo en el que no se ve nada, o simplemente ventanas chiquitas con su puerta de acceso, pero que no incita a una interacción interior-exterior, sino solo al refugio de estas personas. Al depender solo del visitante, se pierde el comercio diario. No hay circulación constante de dinero entre los propios vecinos, ni espacio para nuevos emprendimientos. Solo unas cuantas bodeguitas dispersas y una botica local. Al no tener un mercado fuerte, ni comercio diario para el propio residente, Puerto Eten no sobrevive por sí misma. Vive del turismo de paso. Ahora comprendemos que tenemos una ciudad fracturada. Gente sin chamba, sin educación superior, pescadores que están abandonados por el mismo sistema y una posta médica que no abastece los servicios avanzados de salud. Somos capaces de observar la crisis demográfica que tiene Puerto Eten. La gente huyendo, las casas vacías, la falta de oportunidades, la falta de educación, la falta de trabajo. Nace del día en que Puerto Eten olvidó su verdadera esencia. Pero claro, no solo podemos quejarnos de lo que no hay en Puerto Eten. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué zonas podemos aprovechar para que esta transformación sea efectiva? Se han estado proponiendo hoteles de 5 niveles, viviendas enormes y prestigiosas, pero nada de esto está solucionando el verdadero problema. Estamos dando a Puerto Eten la medicina que no necesita. Puerto Eten quiere revivir y es por eso que hemos venido con la solución. Nuestro Master Plan, que no busca poner edificios al azar, busca reconectar la memoria histórica con un motor económico y educativo continuo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Buena pregunta. Comencemos por el norte y el borde costero. Tenemos la capilla nueva del Niño del Milagro y más adelante la capilla antigua de 1779, que hoy está en ruinas. Nuestra estrategia traza un eje peatonal y visual de baja pendiente que conecta estas capillas históricas, atraviesa el ecosistema de los humedales y desemboca en la reactivación del malecón. Pero claro, esto no es solamente el capricho para el turista, ya que lo que queremos es intervenir el malecón, retirando los excesos de arena y consolidando sombras con arborización de palmeras. Esto genera un espacio de permanencia. Al vincular este recorrido desde la capilla nueva, la capilla antigua, el humedal de Puerto Eten, bajando y descendiendo al malecón y rematando en la capilla Santísima Cruz de Mayo, a la cual le daremos una expansión por los vacíos que existen en sus colindantes, creamos un circuito de economía local de 365 días. Ya no vamos a depender del verano. El ecoturismo, la historia y la conservación de los humedales generan flujos constantes que justifican el comercio local todo el año. Así es como logramos que la gente tenga incentivos económicos para no irse. Y claro, todo este recorrido costero carece de sentido si es que no se conecta con el núcleo urbano. Y es aquí donde entra la vía García y García. Usamos esta arteria para conectar el borde marítimo directamente con las ex ferrovías. Transformamos este vacío monumental de las ferrovías en un centro cultural y cívico. Pero no solo es un museo pasivo, se convierte en el gran hito productivo de Eten, albergando la municipalidad, también sirviendo como museo de los antiguos elementos ferroviarios que aún se encuentran allí. Inmediatamente al lado oeste, conectando con la avenida, activamos este vacío urbano, destinándolo a un comercio estratégico. Este nodo comercial sirve de rótula, atrapa el flujo que viene del malecón y da servicio a los usuarios del centro cultural. Ese es el punto de inyección económica directa de la ciudad. Ahora, la cultura y el comercio no son suficientes si nuestra juventud se sigue yendo por falta de infraestructura. Ya lo vimos antes, la juventud foránea solo viene a tomar el sunset y se largan. Y aparte que los de secundaria no pueden estudiar en Puerto Eten, tienen que irse a Chiclayo, tienen que irse a Monzefú
para un instituto educativo que sí pueda abastecer la educación que ellos necesitan. Así que, ¿qué estamos haciendo? Primero identificamos el colegio abandonado al este de las ferrovías. No solo lo reactivamos, lo expandimos, utilizando el terreno baldío adyacente. Es así como formamos un campus educativo integrado al centro cultural. Luego tenemos al estadio de Puerto Eten, el cual está en desuso, en el extremo sur. Transformamos esta infraestructura muerta en un centro deportivo acuático y de alto rendimiento. Reivindicamos la relación del ciudadano con el mar, no solo como paisaje, sino como disciplina y deporte. Le damos a la juventud una infraestructura de nivel competitivo. Y es así como las piezas encajan. Una educación expandida en el este, cultura y administración en el centro, comercio dinámico en el nodo conector y un circuito histórico ecológico que abraza toda la franja costera, rematando en deporte de alto nivel y rematando en el centro parroquial que planeamos expandir. No estamos diseñando un mapa turístico para que el foráneo venga a pasear. Estamos recuperando la esencia de Puerto Eten y transformándola en la infraestructura productiva y cultural que obligará a su gente a quedarse, a trabajar y a vivir su ciudad todo el año.